Hola a todos. Seguro que la mayoría de vosotros, cuando asociáis la palabra historia con clavel, lo primero que os viene a la mente es el levantamiento que hubo en Portugal contra la dictadura de António de Oliveira Salazar, conocida precisamente por la Revolución de los Claveles, nombre que por otra parte resulta un tanto llamativo, por lo contrapuesto de las dos palabras, revolución y claveles. Vale, pues sobre este nombre existe una historia. Os cuento. La mañana del 25 de abril de 1974 estalló la revolución en Lisboa. El pueblo y los militares se levantaban contra la dictadura de António de Oliveira Salazar. Por las calles de la ciudad caminaba una mujer. Se llamaba Celeste y llevaba varios ramos de claveles en sus brazos. Se dirigía al restaurante donde trabajaba desde hacía un año. Precisamente los dueños del local le habían encargado que comprara esas flores para festejar el aniversario. Sin embargo, el ambiente en las calles estaba muy revuelto, así que los jefes de Celeste decidieron finalmente no abrir el local. Cuando Celeste reemprendió la vuelta a su casa, uno de los militares sublevados le pidió un cigarrillo y como no tenía, le ofreció un clavel de los varios que llevaba. El militar lo cogió y lo puso en la escopeta y Celeste siguió ofreciendo más claveles a más soldados, dando nombre con ello a la revolución. Hay otra teoría sobre el origen de su nombre. Según esta teoría, los claveles que los soldados colocaron en sus fusiles provenían de los arreglos florales que una pareja de novios había preparado para celebrar su boda que tuvieron que aplazar porque con motivo de las revueltas las iglesias cerraron sus puertas. Pero no solo cerraron las iglesias, también lo hicieron los aeropuertos, y en base a este dato tenemos una tercera teoría que dice que las flores pertenecían a una empresa de exportación que les fue imposible enviar el cargamento a su destino. En cualquier caso, un nombre insólito para una revolución, con un balance final de víctimas también insólito, por no ser muy elevado. Quizás era lo esperable para una revolución que se hizo llamar de los claveles, porque clavel viene de la palabra griega dianthus, y dia quiere decir Dios, y anthus, flor, por lo que la unión de las dos quiere decir la flor de Dios. No sabemos si Carlos I de España y V de Alemania atendió al significado divino de su nombre o a su propio fervor religioso cuando ordenó en 1526 y recién casado plantar claveles en los jardines de la Alhambra donde pasó un tiempo con su esposa Isabel de Portugal. Cuentan que en realidad fue por complacer a Isabel, a quien le encantaban los claveles. Y de la corte española nos vamos a la corte francesa del siglo XVIII. Mal siglo para los monarcas franceses, porque en el año 1792 se produjo el asalto al Palacio de las Tullerías. Consecuencia de ello fue el encarcelamiento del rey Luis XVI y de su familia en la prisión del Temple. Unos meses después, el 21 de enero de 1793, Luis XVI acabó su vida siendo ejecutado en la guillotina. Lo consideraban culpable de conspiración contra la libertad pública y de atentado contra la seguridad nacional. Un noble y amigo de la reina María Antonieta, llamado Roulleville, preocupado por si ésta corría la misma suerte, urdió un plan para liberarla de la prisión del Palacio de la Cité, a donde fue trasladada. Sin duda, Roulleville iba a necesitar ayuda, así que implicó en su plan al inspector de la prisión. Este permitió que Roulleville visitara a María Antonieta. Iba elegantemente vestido, como correspondía a un noble, y con un toque en su solapa, donde llevaba prendidos 2 claveles con un alfiler.
Dentro de esos claveles se ocultaba un mensaje para María Antonieta. Rouletabille los dejó caer con disimulo e hizo una señal a María Antonieta para que los recogiese. ¿Qué pasó a continuación? Pues hay una versión que dice que la esposa del conserje vio los claveles y los cogió, y Rouletabille, que la vio, corrió tras ella y se los arrebató. Otra versión afirma que un gendarme, dándose cuenta de lo ocurrido, cogió los claveles y vio la nota. Y una última versión, que es la más aceptada, afirma que, tras la marcha de su amigo y del inspector, María Antonieta vio la nota y la leyó, sin que los centinelas se percataran. La nota decía: «Tengo hombres y dinero». Después de leerla, María Antonieta la destruyó y escribió su respuesta en un trozo de papel en blanco. Os estaréis preguntando que con qué la escribió. Pues fue muy ingeniosa, porque la escribió utilizando pequeñas marcas con un alfiler. En su nota decía: «Estoy constantemente vigilada, no hablo con nadie, confío en vos». Entregó la nota a otro gendarme, que también estaba implicado en el complot, indicándole que se la entregara a su amigo Rouletabille cuando volviera a visitarla. Este volvió y trató con la reina los detalles del plan de fuga. Entre otras cosas, acordaron pagar 400 luises de oro y 10.000 libras para sobornar a los gendarmes. Según el plan, la noche del 2 al 3 de septiembre, el inspector de la prisión debía llegar a las 10 en punto y hacer salir a María Antonieta de la prisión, bajo órdenes de las autoridades municipales. Una vez fuera, Rouletabille saldría a recibirla y la llevaría hasta una propiedad de una conocida donde se encontraría con Madame de Versailles, con quien la reina viajaría posteriormente a Alemania. La reina abandonó su celda la noche en cuestión y cruzó un pequeño patio. Sin embargo, antes de que pudiese abandonar el palacio de la Cité, uno de los guardias, inicialmente comprometido en el complot, detuvo a María Antonieta y declaró que si se llevaban a la reina avisaría a la guardia, lo que provocó el fracaso del plan. El 3 de septiembre, ese mismo guardia denunció el complot, el cual pasó a ser conocido públicamente. Los implicados fueron arrestados, mientras que Rouletabille consiguió escapar. María Antonieta fue interrogada sobre el complot y rechazó todos los cargos que cayeron sobre el inspector de la prisión y sobre Rouletabille. Como consecuencia del incidente, María Antonieta fue trasladada a una segunda celda con una vigilancia más severa, llegando a estar separada de sus centinelas únicamente por un biombo. Después de ser juzgada, fue condenada a muerte y ejecutada en la guillotina el 16 de octubre de 1793. El inspector también fue condenado a muerte, pero por otra cuestión. Se le acusaba de haber atentado contra Robespierre. Fue guillotinado el 17 de junio de 1794. Sobre el guardia que denunció el complot, supuestamente se suicidó de un disparo en la cabeza, tras haber apostado y perdido el dinero de su empresa. Dicen que el clavel es la flor nacional de España. Está muy presente en la Feria de Abril de Sevilla, en el Rocío, durante la Semana Santa, en las fiestas de San Isidro, que es el patrón de la capital, y en este último caso su presencia va más allá de un adorno floral, porque no sé si sabéis que 2 claveles rojos en los trajes típicos de chulapas indican que está casada. Si la vemos con 2 claveles blancos, nos indicará que está soltera. Uno blanco y otro rojo quiere decir que tiene novio y además que está prometida. Y 2 claveles rojos y uno blanco que está viuda.
Las niñas llevan un clavel rosa. Precisamente fue un español, Pablo Picasso, quien dejó constancia en uno de sus dibujos de otro clavel con historia. El clavel pertenecía al comunista griego Nikos Beloyannis. Este había participado en una insurrección comunista en su país en los años 40 del siglo pasado, insurrección que fracasó y que dio lugar a que Nikos abandonara su país. Cuando en 1950 decidió volver para restablecer la organización del Partido Comunista, fue detenido bajo la acusación de espionaje. Concretamente se le acusaba de haber facilitado información a la Unión Soviética. La impresión general sobre este hecho es que la acusación de espionaje no fue sino un pretexto para detener a un comunista. Y en ese sentido se manifestaron personalidades del arte y la cultura del momento, como fueron el filósofo Jean-Paul Sartre o Picasso, quienes lideraron protestas que se extendieron por todo el mundo. Del mundo de la Iglesia también hubo manifestaciones a su favor. El mismo arzobispo de Atenas resaltó la valentía con que Nikos defendía sus ideales, llegando a comparar tal valentía con la lucha de los primeros cristianos. Todo lo que se hizo y se dijo en favor de Nikos de nada sirvió, porque la petición de clemencia fue rechazada y después de la medianoche del 30 de marzo de 1952 fue fusilado. Para la posteridad quedó una de sus fotografías difundidas durante el juicio. En ella aparecía con una sonrisa en los labios y un clavel rojo en la mano, la misma imagen que Picasso inmortalizó en su dibujo. También se rodó una película griega sobre la vida y muerte de Nikos Beloyannis, con el título de El hombre del clavel. Hasta una ciudad lleva su nombre en Hungría y da la casualidad de que esa ciudad estuvo recibiendo durante mucho tiempo a refugiados políticos griegos. Como veis, siempre hay una historia escondida detrás de lo más inesperado, en este caso detrás de un clavel. Si queréis seguir conociendo más historias, anécdotas, personajes, curiosidades, pues podemos volver a quedar en una efeméride con historia. Hasta el próximo día.